Muy buenos días, el día de hoy en el curso de geometría vamos a repasar tres temas: ángulos, triángulo y circunferencia, ¿no? Vamos a recordar las propiedades más importantes o más resaltantes, ¿ya? Entonces, empecemos por el ángulo. Recuerden que el ángulo pues es una figura geométrica formada por dos rayos. Ahí está dos rayos, el rayo, como han visto que ha salido, el rayo A y el rayo B, y pues tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen? Aquí es el punto de origen, este. O sea, el vértice. ¿Cuál? Ese es el punto de origen. Y lo vamos a poner O. Ese es el ángulo formado entonces por dos rayos. Tenemos ahí el vértice, tiene un ángulo que es X, ¿no? Ese ángulo X, los lados, y ahí están los elementos, ¿no? Lados OA y OB, vértice O, y ¿qué más? Tenemos la medida del ángulo es igual a ¿cuánto? A X. Ahí está la medida del ángulo. ¿Cuánto dice mide? X. Muy bien. Veamos entonces las clases de ángulos. Tenemos ángulo agudo, tenemos ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ya esos que vamos a recordar. El ángulo agudo es aquel que mide mayor de 0 grados, pero menos de 90 grados. Este es, por ejemplo, un ángulo agudo. Esto va a medir menor de 90 grados, ya, pero mayor que 0 grados. ¿Ok? El ángulo recto, como están observando, miren, el ángulo recto ya es un poco más abierto, o sea, quiere decir que mide 90 grados. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Y este cuadradito que están observando, pues significa que tiene esa medida. ¿Cuánto? De 90 grados. ¿Ya? Es el ángulo AOB, que es un ángulo recto, ¿no? Muy bien. Y el ángulo obtuso, pues como están observando, si el ángulo agudo era solamente un poquito con una poca abertura menor de 90, el ángulo recto era, ¿no?, que mide 90 grados, ¿no? Y ahora el ángulo obtuso ya es más abiertito, ¿no? Y pues la medida de un ángulo obtuso es que es mayor de 90 grados, porque si fuera 90 grados es recto, ¿cierto? Entonces mayor de 90 grados, pero menor 180 grados. Por eso es que este es un ángulo obtuso. Mide mayor de 90 grados, claro, pero menor que de 180 grados. ¿Ya? Por eso beta va a medir mayor de 90, pero menor que 180 grados. Y el ángulo llano, pues, es el ángulo que mide 180 grados. Este es el ángulo llano. Mira, de acá empezamos, ¿no? Toda una vuelta sería 360. Ahorita estamos en la mitad. ¿Cuánto mide? 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados. Aquí dentro pueden estar más ángulos, pero si nosotros sumamos todo, la medida de esos angulitos más, tiene que medir ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Igual en el ángulo recto. ¿Ya? A ver, las propiedades. La propiedad del ángulo recto. Ustedes están viendo que este es el ángulo recto, ¿cierto? Muy bien, este es el ángulo recto. Mire, aquí tenemos el ángulo AOB. Es un ángulo recto. ¿En qué nos damos cuenta? Mira, aquí hay un cuadradito, ¿no? Y además, dentro de ese ángulo recto tenemos otros ángulos, ¿no? Y se pueden dividir, pues este ángulo recto se puede dividir en varios ángulos. Pero si nosotros sumamos la medida de cada uno de esos ángulos, tiene que ser igual a ¿cuánto? 90 grados. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos ángulos tenemos? Dos. Este ángulo AOC mide X, el ángulo COB mide Y. Y si nosotros sumamos X más Y, ¿cuánto debe dar igual? O sumar a 90 grados. ¿Ya? Siempre van a igualar a 90 grados cuando es en ángulo recto. La propiedad del ángulo llano, pues, si un ángulo llano, este es el ángulo llano, hemos dicho. Si este ángulo llano se va a dividir en varios ángulos consecutivos, o sea, dentro de ello va a estar varios ángulos consecutivos, cuando los sumemos todos ellos, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados, ¿no? Recuérdense, porque todo esto mide 180. Entonces, por ejemplo, acá solo se ha dividido en dos nomás. El ángulo AOB mide X, el ángulo COB mide Y. Y X más Y, ¿cuánto debe sumar? 180. ¿Ya? 180. Recuerden. Entonces, ejemplos acá tenemos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos hallar, nos dice X. ¿Ya? Hallar X.
Tenemos un ángulo recto. Dentro de ese ángulo recto hay varios ángulos. Ah, ya, entonces si es un ángulo recto, sabemos que mide 90 grados. Aquí está el cuadradito. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sumar pues la medida de esos ángulos que tienen dentro del ángulo recto y vamos a igualar a ¿cuánto? A 90 grados. Quiere decir que 15 más x más 24 tiene que ser igual a 90 grados. Ahí está. 15 más x más 24 es igual a 90. Resolviendo, como nos pide hallar x, tenemos que dejar solito al x en el primer miembro y pasar los demás al segundo miembro. X más 15 más 24, ¿cuánto es? 39. X más 39 queda acá, es igual a 90, ¿no? Viene, baja 90. Aquí se quedará x es igual a 90, este más 39 va a pasar al otro miembro restando, menos 39. Y finalmente la respuesta sería x es igual a 90 menos 39 es igual a 51. Entonces x vale 51, ¿cierto? 51. Muy bien. Y en este ejemplo, en este ejercicio que nos dice hallar también beta, aquí beta, recuerden que este es un ángulo llano, ¿no? Y todo, ¿cuánto medía? 180 grados. Mire, aquí tenemos, en vez de que escriban 90 grados, le han puesto ese cuadradito, ¿no? Es un ángulo recto. ¿Y qué tenemos que hacer? Sumar todo, la medida de estos angulitos, igualar a 180. Claro, ahí está. ¿Qué hacemos? Beta más 90 más 40 es igual a 180. Ya, en ángulo llano se iguala a 180. ¿Qué hacemos? Beta más beta, 2 beta. Más 90 más 40, ¿cuánto es? 130. Igual a 180, bajamos. Y ahora si dejamos a 2 beta solito, 2 beta es igual a 180. Este más 130 va a ir al segundo miembro a restar menos 130. 2 beta va a ser igual a 180 menos 130 es igual a 50. ¿Ya? Y este beta pues ahora se va a quedar solito porque este 2 que se está multiplicando va a ir a dividir al 50. ¿Ya? Por eso beta solito, 50 entre este 2 que está viniendo a dividir. Beta es igual a ¿cuánto mide beta? 25, ¿ya? 25 es lo que nos pide el valor de beta. Si aquí beta mide 25, aquí también 25, ¿cuánto llevan? 50. Más 90, 140 más 40, 180, ¿ves? Efectivamente, beta vale 25. Ahora el triángulo. Sabemos que el triángulo, pues miren, es una figura geométrica. Tiene lados, vértices, ángulos internos y ángulos externos, perímetro, ¿no? Entonces, en este tema tienen que recordar la suma de ángulos interiores y la suma de ángulos exteriores. En ángulos interiores son, pues aquí están, miren, están observando en la pantalla. Alfa, beta, teta, están dentro del triángulo. Ángulos interiores. Los ángulos exteriores son los que están fuera. X, Y, Z. Afuera, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces las propiedades fundamentales de un triángulo, ¿no? Es un polígono de 3 lados. Muy bien. La suma de ángulos interiores o internos, que les dije, es igual a 180 grados. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. La suma de ángulos externos es igual a 360 grados. O sea, si yo sumo los ángulos externos, que hay un ejemplo en la ficha, va a ser igual a 360. Tienen que igualar, los asumen. X más Y, que está afuera, más Z, es igual a 360. Tienen que resolver eso. ¿Ya? Y la suma de ángulos internos, que hay varios ejemplos de esto, de ejercicios, tienen que sumar los ángulos que están dentro del triangulito. Son 3, ¿sí o no? 3 ángulos. Tienen que sumar los 3 y va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Y el ángulo exterior, ¿se acuerdan? Miren, de esta propiedad que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos, ¿no?, internos no consecutivos de este ángulo exterior, ¿cierto? Tenemos que gamma va a ser igual a alfa más beta, ¿ya? Gamma es igual a alfa más beta. Este ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Ahí tenemos, por ejemplo, justo lo que hablaba el ángulo exterior, ¿cuál es? Es 154, pero nos pide hallar este angulito. Sabemos que este ángulo va a ser igual, o sea, 154 va a ser igual a 119 más alfa.
Ah, ya, entonces pondré el alfa más 119 es igual a 154. Y para saber cuánto mide ese alfa tengo que despejar, ¿no? Alfa se queda, es igual a 154. Este más 119 viene a restarlo. Alfa entonces va a ser igual a ¿cuánto? 35. Miren, solamente aplicando la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Ya, eso también hay varios ejercicios de esto. Ahora recordemos la propiedad de la circunferencia. Ya la propiedad de la circunferencia, ¿no? Sabemos que la circunferencia es una curva cerrada y plana, ¿no? Toda una vuelta, ¿cuánto mide? 360 grados. Ya. Entonces, recordando, el ángulo central y el ángulo inscrito tienen que recordar. Ya el central, mire, ¿dónde inicia? En el punto medio de la circunferencia, ¿no? Ahí está el vértice. En cambio acá, del ángulo inscrito, ¿dónde está el vértice? Un punto de la circunferencia, mis. Ajá. Y ambos proyectan un arco, ¿ah? Tienen un arquito que proyectan. Ahí está. En el ángulo central, el arco va a medir igual que el ángulo. En el ángulo inscrito va a medir el doble que la medida del ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Facilito, miren. Este es un ángulo central, por eso estoy empezando el vértice del centro de la circunferencia. Dice mide 3 beta el ángulo y el arco 120. Hemos dicho que tienen que ser iguales, ¿no? Entonces 3 beta va a ser igual a 120. Beta va a ser igual a 120 entre 3, ¿cierto? 120 entre 3. Ahí está, porque este 3 que está multiplicando va a venir a dividir. Entonces 120 entre 3 es igual a 40. Respuesta que beta mide 40, o es 40, ¿no? Por eso 40 por 3, 120. Por eso 120 es igual a 120, hemos dicho. Aquí, determina el valor de alfa en la circunferencia. ¿Alfa cuál es? Aquí está. Mis, este es un ángulo inscrito, porque el vértice está a un punto de la circunferencia. ¿A qué es igual? Mis, que ese ángulo siempre va a ser la mitad de su arco. La medida de este ángulo va a ser la mitad de la medida del arco. Otro podemos decir de que este arco va a ser el doble de lo que mide el ángulo. Entonces 3 alfa más 5 va a ser igual a ¿cuánto? A 50. Claro, si el doble de este ángulo, este debe medir 50. Entonces vamos a igualar. 3 alfa más 5 es igual a 2 veces 25. En otras palabras, a 2 veces 50. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, 3 alfa más 5 es igual a 50. Se quedará 3 alfa igual a 50 menos 5. Este 5 va a ir a restar. 3 alfa, ¿no? Este 3 ya va a ir a dividir. 50 menos 5, ¿cuánto es? 45. Entre 3 quedaría, ¿no? Alfa entonces es igual a 15. Ahí está el valor de alfa. Es igual a 15. Así de sencilla se resuelven los ejercicios. Estamos recordando nada más.